Hola, ¿cómo está, gentecita hermosa? Espero que estén muy bien. Yo aquí estuve media resfriada, pero ya estamos mejorando de a poquito. Bueno, obviamente con nuestra agua Cumulus, agua del aire que nos mantiene ahí hidratadas y me ha mantenido estos días de resfrío, más juguito de naranja también. Eh, Alex, Olis, ¿cómo estás? Ahí llegó nuestro invitado. También tenemos aquí la taza Colors, estudio de Mai, la joyería Karina también que nos acompaña siempre. Así que nada, eso, señas. Olis, ¿cómo que señas? Buenas. Ah, Dios, señas, ¿por qué señas? Ya a ver nuestro invitado, ¿dónde está? Eso, ahí está la cajita de la joyería de Karina. Y acá están sus joyitas. Creo que no se ha podido unir nuestro invitado. Ya se va a poder unir, así que no os preocupéis. A ver, ahí. Transmitir. Transmitir. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien a todas las personitas que se están uniendo. Hoy día es maratónica. Creo que ahí se pudo unir, o no, todavía no se ha podido unir. Hola, hola. Ah, ahí está. Hola, Alex, ¿cómo estáis? Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy bien, bien, aquí en Ciudad de México. Muchas Qué gracias a todos bueno. los que están viendo en este momento y muchas gracias a ti, Alex, por la invitación. Sí, muchas gracias por haber aceptado y por estar aquí acompañándonos eh, de tan lejos también y darte un tiempito para poder dialogar. Mira, Gracias, gracias. ya te están escribiendo ahí, qué hombre tan guapo están poniendo ahí. Gracias, José Lu, gracias. Un gran amigo. ¿Y cómo está el clima por esos lados? Porque por acá está bastante helado, bueno, ha estado como bastante cambiante en Chile el clima. De hecho, estaba diciendo que estoy media resfriada, pero acá estamos con nuestra agua Cumulus Qué que bueno. nos mantiene hidratadita. Aquí es una locura. Recién pasó varios huracanes. Tenemos temas en el sur del país. Un saludo a todos allá. Eh, Pero sí, en Ciudad de México llueve, hace calor, llueve, hace calor. Estamos en pleno cambio climático. Claro, pero por lo menos estás bien de salud, no te has resfriado. No, todo bien. Nos hemos cuidado bastante. Al menos. Al menos. Bueno, darte primero que todo la bienvenida a este nuevo capítulo de Dialogando con Alex, donde te pediré si tú puedes decir como tu nombre, de dónde nos estás acompañando, aunque ya lo dijiste, y a qué te dedicas para dar un contexto al live. Ok. Soy Alexei Mayen Lobo, eh, antiguo y retirado actor de doblaje. Actualmente me dedico a la arquitectura. Eh, pero sí, durante la mayor parte de mi infancia y juventud fui actor de doblaje de diferentes personajes en diferentes edades y pues acepté la invitación ya que veo que tu contenido va dirigido a los cómo y qué pasa detrás de bambalinas, ¿no? De estas profesiones y artes. Y pues estoy muy Claro, gustoso de poder compartir mi experiencia. qué bueno. Sí, acá en este canal, claro, hablamos como de detrás de bambalina, como todo lo que ha pasado, y también vamos a hablar un poco de lo que te dedicas hoy en día y por qué este cambio en un ratito más estaremos hablando de eso. Claro, muy bien. Eh, Cuéntame, ¿tuviste el apoyo de tu núcleo más cercano para dedicarte al doblaje? Porque, claro, acá, bueno, cuenta tu experiencia. Por supuesto. Pues de entrada, eh, mi familia se dedicó al doblaje de voz Ujú. siempre. Mi papá, Alejandro Mayén, que es un reconocido director y actor de doblaje, fue el que inició la carrera y pues por curiosidad, por ver qué hacía, todas las noches lo veíamos viendo material, como ya se dedicaba a dirección de doblaje para cuando yo tenía más o menos 6 7 años.
pues ya lo veíamos viendo material de doblaje, rayando loops, haciendo llamados para actores, actrices, y pues curiosidad en realidad, o sea, las artes estaban en la casa. Mi madre y mi padre se conocieron en cursos de teatro, bueno, estudiando teatro, ambos. Ujú. Entonces las artes escénicas estaban en casa y además había mucho de música. Entonces era como un paso lógico terminar haciendo algo parecido a las artes. Y sí, fue decisión propia. En algún momento, bueno, lo que me cuentan, yo creo que no me acuerdo tanto para la edad que tenía en ese entonces. Sí le dije a mi papá, pues yo quiero trabajar en lo que tú haces. Y surgió una gran oportunidad, la cual si quieres desarrollamos un poquito más adelante, eh, de yo poder entrar a doblaje de voz. Y literal, o sea, creo que antes de poder leer de corrido ya estaba grabando mis primeros loops en un estudio de grabación. Claro. De hecho, ahora vamos a poder quizás adentrar un poquito más en ese tema con la pregunta que viene, que cómo ha sido el crecimiento en la industria de haber venido de estos dos grandes de estos dos grandes actores de doblaje, de dedicarse como a esta arista. Entonces, ¿cómo fue para ti también entrar a este mundo? Porque ya entraste como, se podría decir que igual con un poco de conocimiento. Un poco apapachado, yo creo. Sí. Sí. Sí, claro. Mira, una cosa o algo que empezó a surgir en eso entonces, Ujú, estaba la famosa empresa Audiomaster 3000 aquí en Ciudad de México, que hizo montones y montones de películas, series, telenovelas, todo. Eh, y en ese momento era muy común que los niños se doblaran por mujeres, hicieran voz o asimilaran la voz de una mujer. Y entraron ciertas series que eran más como un talk show. Entre ellos era el del ya no tan querido Bill Cosby, el Kid Say. Eh, ujú. y la regla del cliente como tal era, no queremos mujeres fingiendo voces de niños, queremos niños haciendo voces de niños, ¿no? Y Claro. no, fue el pandemonium para muchos directores, o sobre todo esa serie la dirigió mi papá, Ujú. Alejandro Mayen, y, y pues fue así de, ¿dónde hay niños, no? ¿Dónde hay niños que se suban a un atril? ¿Dónde hay niños actores, no? Y sí había, o sea, hay una vieja guardia que ahorita es como muy, muy reconocida, entre ellas, no sé, podríamos hablar de un Uraz Huerta, Mm. de Miguel, Lupita y Alfredo Leal, podría ser también, no recuerdo quién más, Gaby Ugarte en ese entonces, incluso mi prima creo que también entró, Anita Lobo, también entró en ese entonces fuimos muchos niños que empezamos a grabar, ¿no? Que empezamos a hacer Ujú. esos personajes por ejemplo, en ese entonces, ese programa en específico eran entrevistas a niños, ¿no? Y a ver qué se les ocurría decir. Entonces, cada capítulo salían 6, 7 niños entrevistados y eran capítulo tras capítulo, pues tenía que haber mucho movimiento, ¿no? Eh, Claro. sí, claro. Y de ahí surgió, o sea, muchas series, muchas películas, pues adoptaron eso, ¿no? De ya no queremos mujeres haciendo voces de niños, queremos niños naturales haciendo y actuando en doblaje. Pero Eh, en ese y eso, tiempo, por ejemplo, en ese tiempo también estabas en el tema de que también estabas yendo a clases, ¿o no? O sea, sí, como que al final claro. estabas como trabajando, porque igual era un trabajo, y es un trabajo, y también como yendo a clases. Sí, por supuesto. O sea, uno, logísticamente era, y lo veía con mi papá, era así de hacer un llamado, de la tarde hacer todos los adultos, digo, en la mañana hacer todos los adultos y en la tarde van todos los niños, ¿no? Y tenía a los Ujú. niños formados afuera de la sala porque estaban esperando pasar a su llamado, ¿no? Y éramos todos así con libretas y mochilas recién salidos de la escuela haciendo tareas en los pasillos de Audiomaster, ¿no? Y creo que fue bastante, como te digo, fue bastante padre en ese entonces porque era como, a pesar de ser un trabajo y de que lo tenías que tomar en serio, obviamente, pues Ujú. conocías a más gente, conocías a niños, de repente, no, de repente era muy común que los ingenieros de audio y los directores salieran a callarnos, a hacerles de shh, porque estaban riéndote o alguien se le ocurrió correr en un pasillo. Entonces, sí, era bastante, o sea,
éramos conscientes, o por lo menos en mi caso era muy consciente de que si voy a salir de la escuela, voy a ir a trabajar y aún así tengo que cumplir con la escuela, ¿no? Entonces, y muchas veces, por ejemplo, con mi padre, yo me quedaba con él hasta que cerraba sala. Cerraba, el último llamado era, no sé, 8 de la noche, 9 de la noche, y nos íbamos Ujú. juntos a casa, ¿no? Entonces también ya era como llegar con mi papá del trabajo y ver qué había para cenar y terminar de hacer tareas y ya descansar para el día siguiente, ¿no? Claro, pero por lo menos fue entonces igual una, dentro de todo, como una bonita experiencia haber trabajado como ahí en familia, porque tú también te sentías, como tú mismo decías, como un poco apapachado, protegido. Sí, claro. Sí, claro. O sea, y en específico, digamos, también con los trabajos que hacía con mi papá, ¿no? Ujú, Pero también, o sea, te tocaba llamados con otros directores. No sé, en ese entonces estaba Rosy Aguirre, bueno, Rosanela Aguirre, mamá, y Rosy Aguirre también ya dirigiendo, creo. Rubén Moya, o sea, como la vieja guardia, los tops directores, y te daban ujú. llamado y ahí también tenías que entrar como niño, ¿no? O sea, a actuar, ya, o sea, ya no necesariamente yo con mi papá, sino con cualquier otro director y trabajar con ellos, ¿no? Y lo cual también recompensaba mucho porque en poco tiempo absorbías mucho conocimiento, mucho, mucho feeling de actuación, Ujú. porque pues te dirigían, o sea, te dirigían muy bien, o sea, la dirección era excelente por parte de todos en ese entonces. Y sí cuidar la sincronía, en ese entonces incluso creo que no había Pro Tools, Sí, teníamos, creo que se llama High 8 si no me equivoco, y eran entiendo. solo 8 canales, o sea, solo tenías 8 canales de audio y uno de ellos ya estaba ocupado por la pista, ¿no? Entonces, también no podías, pues no podías hacer tantas tomas como ahora se hacen en Pro Tools, ya que, digamos, tenían que limpiar, más bien no podías limpiar tanto las tomas, tenías que ser mucho más limpio con tu dicción, con que no tronara la boca, con tu actuación, o sea, con la sincronía, porque no podían hacer tantos ajustes ahora como en Pro Tools, ¿no? Que Claro, mueven cada barra de audio y queda perfecto en sincronía, ¿no? En claro. realidad sí era un arte mucho más visual de tener cuidado de tu sincronía, cuidar la actuación como tal, o sea, que fuera creíble. Y siendo Ujú. niño, yo creo que muchos de esos directores se graduaron en dirección de arte y de doblaje con nosotros. Claro. Pero también, por ejemplo, en esto de la dicción, de la pronunciación, de todo eso, igual, por ejemplo, tú trabajabas en casa o era como ya, así como en el estudio nomás somos como trabajadores, pero ya en la casa padre, hijo, madre, hijo y todo bien. Y como fuera trabajo. No, sí, no era algo estricto, o sea, no era así como que, tienes que mejorar así para que puedas ser el mejor actor, Ujú. pero siempre fue mucho de leer, o sea, leíamos mucho en casa en voz alta, lo cual pues te ayuda muchísimo, o sea, y si más estás leyendo un cuento y le pones intención, pues vas como asimilando cosas, ¿no? En realidad vas asimilando cómo actuar, cómo manejar tus pausas y de vez en cuando, como te digo que en casa ambos habían estudiado teatro, había muchos libros de teatro o ejercicios de trabalenguas. Entonces, pues era así como que, oye, mira, te recomiendo leer esto, ¿no? O ponte a leer esto de vez en cuando en voz alta y ayudaba muchísimo. Entonces o sea, no era una obligación per se, Ujú. pero se inculcaba ese tipo de actividades. Entonces ayudaba mucho, o sea, el tener buena dicción, pues después fue tomando como eh, mayor importancia porque luego tenía, no sé, entré a concursos de declamación y cosas así, y lo cual me ayudaba mucho en haber estado en el doblaje de voz para poder hacerlo, ¿no? Claro, como para darle una intención Exacto. a los textos, Y que se lo que entendiera, significa. sí, Claro. claro, Y como el subtexto
subtexto, porque por ejemplo en la declamación, que son obviamente los poemas y todo eso, siempre lo más importante, porque a veces uno dice el poema y no tiene así como Ni uno idea dice de qué está también hablando. que está diciendo, pero lo importante acá es el subtexto de cada texto. Justo. Eh, Sí, sí, yo sí, creo que mucho del tema era como la intención, ¿no? O sea, una, la intención y segundo, que se entendiera, ¿no? O sea, que dijeras todo claro. claro, muy cierto. Y bueno, como tú mismo decías, también desde muy pequeño empezaste igual con personajes súper icónicos. Hoy en día, hasta el día de hoy son icónicos y todavía marcan un antes y un después en generaciones, tales como ha sido, por ejemplo, Malcolm, donde estuviste como desde la primera temporada a la cuarta temporada más o menos, con The Way, Uy, que era el hermano chico, sí, Luis, el chiquito, y después de la quinta a la séptima, que era Rice, sí, Riz, Reese. ¿Y cómo fue sí. esa experiencia cómo fue primero que llegaste ahí y cómo fue para ti ese proyecto? Fue una locura. Sí, claro. Pues de entrada, esos personajes, o Dewey como tal, Ujú, todos los personajes fueron casteados. O sea, la Century Fox llegó, tenemos este producto, necesitamos castear a toda la familia. Y, y te digo, había muchos niños ahora, entonces hicimos todos casting. Y en ese entonces, mi papá tenía la dirección de esa serie. Y ujú. ahora sí que por suerte o por azares me metió, eh, y alegremente quedé, ¿no? O sea, ahí sí fue decisión totalmente de la productora. Ujú, Y para ese entonces yo creo que tenía 8 o 9 años. Entonces, pues era estar ahí. O sea, yo recuerdo que había sesiones en las que todavía estaba aprendiendo muchas cosas de doblaje y tomas que duraban, no sé, 20 minutos, ¿no? O sea, sí, sí se hacía sí, difícil, pero me divertía mucho. O sea, la serie es una joya en sí. O sea, como tal, es una joya toda la serie de Malcolm. ujú, Y doblar los capítulos de Malcolm era divertidísimo, ¿no? O sea, era algo muy divertido de hacer. Todas las situaciones, que me tuvieran que explicar, es que está pasando esto y lo otro. Ok, ya entendí, y ya puedes tomar el chiste o dar un tono un poquito más sincero, o más, ¿cómo se puede decir? Inocente, por el tipo de personaje que es Dewey, que apenas era el hermano más chiquito y del que abusaban todos. sí. Eh, Sí, entonces, o sea, muchas veces caía por su inocencia en las primeras temporadas, y conforme van pasando las temporadas ves que se va aprendiendo y les va dando la vuelta a sus hermanos, ¿no? Entonces, fue muy divertido también ver como todo ese desarrollo de personaje, y pues luego tuve que soltarlo, ¿no? A Dewey. Tuve que dejarlo ir, no, creció un poco más mi voz que la de él, y también surgió un tema ahí que el gran actor Alfredo Leal, que era el que originalmente hacía la voz de Reese, creo Ujú. que tuvo que salir del país, algo parecido. Volvieron a castear las voces, y me dieron la oportunidad, ¿no? De hacer el cast para Reese, y alegremente me volví a quedar, o me volví a decir, bueno, que Alexei se quede con Reese, ¿no? Claro, Eh, com- y también es un personaje entrañable, al cual quiero muchísimo, porque es como, ¿cómo decirlo? Es otro tipo de inocencia, ¿no? Dewey era inocencia porque no tenía experiencia, pero Reese no tiene, no tiene inocencia porque algo no gira muy rápido en su cabeza, ¿no? Y, claro. y lo cual sí, y tiene la coraza por eso es el golpeador, ¿no? Para que Ujú. no lo agarre de bajado nadie, ¿no? Eh, y eso es muy divertido. O sea, eran escenas divertidísimas. Había escenas en las que el chiste era tan bueno, o sea, originalmente, que no podíamos, yo no podía grabar. O sea, había tomas en que no podía grabar, o sea, de que me estaba muriendo de risa en ese momento, ¿no? Claro. Y, y también, o sea, fue hermoso poder crecer con este personaje que también se enamoró, se desenamoró, lo traicionaron, fue al ejército, regresó.
o sea, le pasó de todo y fue creciendo, ¿no? Y agradezco mucho a ambos personajes, o sea, fue muy divertido, fue mucha experiencia, porque también a través de ellos, pues era estar trabajando muy seguido para mí y, Ujú. y me enseñó mucho, ¿no? Me enseñó mucho a tener ritmo, me enseñó mucho a que tengas intención en los diálogos para que se entiendan los chistes y no caen, etcétera, ¿no? Entonces es muy divertido estar en una comedia. Claro, porque aparte igual, bueno, los libretos a ustedes ya les llegan acá como traducidos, pero claro, tiene que ir con un ritmo, con un time, porque si no los chistes es como fome porque pasan a ser como medios Y planos. claro, y además porque el ritmo del inglés Ujú. es muy diferente al del español, ¿no? Entonces muchas Sí, veces tienes que mover ideas para que se entiendan los chistes, ¿no? O chistes muy americanos que obviamente no van a caer igual aquí en Latinoamérica y los teníamos que adaptar, ¿no? Y ahí sí fue mucho el craft de mi papá, del director como tal, de no sabes qué, vamos a cambiarle esto, vamos a hacer un Twitch aquí para que pueda quedar mejor, para que pueda caer esta escena con el chiste. En ese entonces sí era mucho, pues sí, o sea, yo creo que sigue haciendo, pero tiene que caer el chiste, pero no tiene que caer en un chiste solamente local, ¿no? O sea, sabíamos que claro, teníamos que caer, que tenía que caer el chiste desde México hasta donde estás tú en Chile, ¿no? sí. Entonces, eh, es como mucho eso, mover ritmos, mover palabras, que se entiendan para que todos puedan entender y disfrutar igualmente la serie. Claro, para que sea como más, sea más rentable poder venderla a distintos países, Por porque si supuesto, solo está como el chiste en un país, solo ahí se va a poder mover. claro. Sí, y se entiende mucho el tema de localismos Ujú. en algunos doblajes, pero creo que eh, hay ciertos límites, ¿no? O sabes hasta dónde pueden llegar y hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿no? Ujú. Y también en algún momento no te pasó a ti por la mente o no te ha pasado por la mente el querer dedicarte también como a la dirección de actores en el doblaje como lo hacía tu padre o nunca te ha llamado como, nunca te llamó la atención ese lado. Sí me llamaba la atención. En algún punto, en algunos cursos que se impartían, Ujú, me terminaron dando así como la oportunidad de dirigir más bien a los chicos que estaban tomando el curso y como hacer pininos de, pues, ahora fíjate en la actuación, ahora fíjate en que quede bien en sincronía, dirige a alguien. Y sí, es bastante apasionante cuando te gusta hacerlo, pero en ese entonces yo ya estaba full con la carrera de arquitectura y sí, o sea, ambas profesiones demandan bastante tiempo, ¿no? O sea, uno como director de doblaje, pues tienes que preparar tu material, hacer tu elenco, revisar el material, calcular tiempos para poder coordinar con los actores. Entonces, ujú. y luego hacer la dirección per se, ¿no? Hacer la dirección dentro de la cabina. Sí, o sea, es bastante demandante. Es una profesión bastante, que respeto muchísimo, en realidad. O sea, todos los compañeros directores de doblaje se me hacen que hacen una labor muy especial. Y, y, y digo, tuve que poner en la balanza, ¿no? En este momento que era lo que quería. Y sí, en ese momento elegí la arquitectura. Claro. Ya vamos a hablar de la arquitectura en un ratito más. Sí, claro. ¿En algún momento alguien te ha dicho o te dijo en algún momento alguien algún elogio o algo que te haya marcado quizás por algún personaje o ya fuera así como, ah, tú eres el que hace la voz de este personaje? Eh, sí, muchas veces eh, en el ámbito es así como que eres la voz de Riz y ya hasta que empiezan a hablar o a hablar conmigo dicen, sí es cierto, sí eres Riz, o sí es cierto, sí te pareces a Dewey, ¿no? Por ejemplo, ya no me creen, ¿no? El tema de Malfoy, de Draco, Ujú. de Harry Potter. Es así, nada, no es cierto, tienes la voz muy gruesa, ¿no? Y en ese entonces tenía 8 años, ¿no? Obviamente no iba a tener la misma voz.
Pero, pero sí, o sea, regularmente sí me han elogiado, siempre le guardan mucho cariño a los personajes, sobre todo a Malcolm, este, porque es que entró en las casas de dos generaciones, si no me equivoco, hasta más, de todos los días Sí, ver a Malcolm, de reírse con ellos, y pues sí, ¿cómo decirlo? Te guardan cariño por ese tipo de personajes, ¿no? Como los acompañaron durante tanto tiempo, el saber que hago la voz de ellos es así como que, no, es que soy tu fan, me encanta cómo hiciste tu trabajo, es muy bonito, o sea, a pesar de que tal vez no tengo tanto, un abanico tan grande de personajes, por ellos dos es así, sí, uno, sí me reconocen y dos, sí me dan muchísimo, muchísimo cariño y me sigue llegando elogios de ellos hasta este tiempo. es que son personajes que no quedaron ahí como ya, cuando fue nomás en el momento, sino que siempre fue como creciendo y ha ido de generación en generación, siempre siguen pasando como los capítulos o uno los busca. Entonces Claro. Y no sé, yo creo que va por ahí. sí, aquí en México, o sea, yo creo que desde que salió al aire Ujú. en Canal 5 o en Canal 7 o en Canal, sí, creo que es Canal 5 y Canal 7 regularmente. O sea, yo creo que si un año han estado fuera del aire, es mucho. O sea, siempre han estado en la tele, siempre los encuentras. Es como, o sea, no es tan grande, pero es parecido a Los Simpson, que siempre vas a encontrar un capítulo que ver algún día de la semana. Eh, y siguen muy presentes, ¿no? Y siguen siendo muy queridos. Entonces, eso ayuda mucho, ¿no? Sí, eso ayuda bastante. Y de hecho, ahora vamos a pasar a otro personaje que es querido, que es el mismo que estaba hace un ratito mencionando, el de Draco Malfoy en Harry Potter y la Piedra Sí, Filosofal. ¿Cómo fue para ti doblar ese personaje, esa experiencia? Como tú mismo decías, como en ese tiempo tenías otra voz que acompañaba un poco al personaje, porque claro. hoy en día es más complejo llegar quizás a ese nivel de voz. Sí, sí, totalmente. Y ese proyecto en específico aún llegó a Audiomaster 3000 Ujú. y era como el proyecto, ¿no? Era el proyecto de Harry Potter, todos estaban hablando de él, lo manejaron con un secretismo, o sea, Harry Potter fue las películas de Marvel y superhéroes, entonces en ese momento era así, el proyecto secreto, el que nada más poca gente pudo saber, poca gente hicieron casting para todos los personajes. En realidad, yo en un principio había hecho casting para Neville. Ya, Y no me quedé, me dijeron, no, ¿y sabes qué? Haz la prueba para Malfoy. Y a los días fue así, ¿sabes qué? Sí te quedaste, ¿no? Entonces ya claro, era emoción, ¿no? En realidad de decir, sí me quedé en este proyecto que se venía así como un golpazo, ¿no? O sea, fue un golpazo totalmente el hecho de Harry Potter. Recuerdo en ese momento yo estaba en la primaria y, o sea, los niños que estudiaban conmigo no se creían de, ¿cómo que vas a salir en Harry Potter? Y le digo, sí, vayan a verla al cine, ¿no? Y regresaban del cine y sí, sí era tu voz. Entonces fue muy chistoso, ¿no? Porque también entraba la inocencia de esa edad en la que decía, no, es que no creo que tú seas la voz que viene el cine, ¿no? claro, claro. Y también poder decir como no, pero vayan a verme si soy yo Exacto. la voz del Sí, totalmente. Sí, entonces fue una experiencia muy bonita. Lamentablemente, después en la segunda película, cambiaron de estudio de grabación, recastearon todo. Creo que nada más dos, tres voces se quedaron de las originales. Ujú. Y así sucedió como con las tres, cuatro películas siguientes. Y ya después se quedaron con un solo cast, ¿no? Claro, Pero sigo guardando mucho cariño con ese proyecto por la emoción que generó en la edad en la que tenía. Eh, y ser parte de ese fenómeno que es Harry Potter, pues se agradece muchísimo, ¿no? Es un claro. pequeño granito de arena dentro del fenómeno gigantesco que es Harry Potter. Exacto, exacto, ¿no? Y aparte tremendo, y también decirle, no sé, me imagino tú diciéndole a los profes como, pero si yo salgo ahí, profe, salgo ahí. Y sí, y sí hay una anécdota en la que no me creía una maestra.
Y después que regresó de la sala de cine de verlo con sus hijos, me dijo, es que sí es tu voz. Le digo, sí, sí es mi voz. Entonces fue muy chistoso, o sea, esa como incredulidad de decir, no es serio, no es en serio que este niño está aquí y en la pantalla lo puedo escuchar, ¿no? Claro, pero y en algún momento te decían como, haz la voz. Totalmente, sí. La voz y el diálogo, ¿no? O sea, no recuerdo, ¿no? Es un Weasley, ¿no? Así ya Claro, con eso era así, no, no te pases, sí, esto. pero qué hermoso igual, qué hermosos como recuerdos también tienes de aquellos momentos Ujú, em, donde, claro, donde tenías que trabajar, pero dentro de todo igual trabajabas en un lugar donde estabas un poco como protegido, porque a la corta edad que tenías es como complejo porque uno como que en esa edad solo quiere jugar o quiere estar divirtiéndose más que quizás, claro, que haber estado grabando, sí, claro. pero tú la pasabas muy bien igual grabando y después como yendo a clase y diciendo, no, soy yo. Sí, totalmente. O sea, era como un ganar-ganar en ese momento de me divierto trabajando, me divierto en la escuela, me divierto en todos lados. O sea, incluso, o sea, te comento, el hecho de salir tarde del estudio de grabación, o sea, porque llegaba, o sea, salía de clases, llegaba al estudio, comíamos, o sea, dentro del estudio, lo bonito de ese estudio era que tenía todavía un comedor para empleados, comíamos ahí, esperaba mis llamados, hacía llamados, traía mis libretas de hacer tarea, y al final del día era, yo creo que eso también me ayudó mucho y me daba mucha percepción de si ya no Ujú. tenía llamados, si ya había terminado mi tarea, podía ir así a la sala en la que estaba mi papá y escuchar a todos los actores que estaban trabajando en ese momento. O sea, yo hacía sala gratis, o sea, hacía sala, escuchaba a quien fuera, o sea, a todos los actores que en ese momento estaban ahí en Audiomaster 3000, los podía escuchar de gratis todo el día, ¿no? Y si me aburría, Claro, de repente 2, 3 veces me podía, o sea, saludabas bien a los ingenieros de audio y podías estar ahí atrás también viendo otras grabaciones y viendo otros actores actuar. Este, y pues ibas aprendiendo, ¿no? O sea, la edad me ayudaba, que estaba pequeño y absorbía todo como esponja. Y además el tiempo, o sea, tenía el tiempo y tenía la facilidad de estar ahí deambulando en las salas, lo cual era algo, pues sí, o sea, era algo muy lindo de ver, o sea, le agarré mucho cariño a la profesión en ese entonces. claro. Eso es lo hermoso porque estás como siempre en constante como conocimiento o tomando como conocimiento para, bueno, para la vida en general, porque al final igual ibas como viendo que otros actores hacían estas voces o que hacían esto, y yo creo que igual a veces, muchas veces tu papá te decía, hijo, ¿tiene alguna duda de lo que está viendo quizás? Y tú le decías, sí, como quizás, ¿cómo es esto? Y él te explicaba, y así iban conversando también quizás con los mismos actores, ¿no? Claro, no, no tanto, porque en realidad era más de observación, ya que antiguamente la sala era actor y director dentro de la sala y los Ujú. ingenieros fuera, ¿no? Entonces, digamos, el límite donde uno podía estar era en el área del ingeniero de audio, ¿no? Era Ah, donde escuchabas, donde veías toda la actuación. Entonces, yo creo que era más bien como fijarte cómo trabajaba cada quien, ¿no? O sea, cómo ensayaban, o sea, cuánto tiempo ensayaba. Habían actores en los que, no sé, ensayaban 20 loops de corrido, se regresaban y ahora a grabar uno, dos, tres. Hay actores que ensayan 2, 3 veces, o sea, una para marcar pausas, otra para ver intenciones y ya empiezan a grabar. Eh, y las observaciones, yo creo que mucho de lo que apreciaba eran las observaciones de los directores en ese entonces, ¿no? No, ¿sabes qué? Cambia esta palabra. No, ¿sabes qué? Dale esta intención. Esta pausa es importante. Como que ese tipo de cosas de poder ver y apreciar en ese entonces es muy valioso en realidad. Y es algo que yo creo que actualmente puedo seguir recomendando muchísimo. Vean a los actores trabajar lo más que puedan, pidan permiso. No sé si todavía se pueden en las salas de doblaje hacer sala, pero es donde más vas a aprender, en realidad, donde vas a conocer
Y más cuando ves a los actores experimentados, más cuando ves a los directores muy experimentados, el detalle fino lo vas obteniendo, sí, trabajando, sí, haciendo loops, pero también observando mucho cómo trabaja la gente. Sí, totalmente. Es un craft que tienes que apreciar en todos los ángulos para poder ir mejorando. Claro. Y, y bueno, obviamente ha ido como creciendo la industria, han habido como nuevas herramientas y entre esas herramientas está la inteligencia artificial. Sí, Em, Porque de hecho, como lo mismo que decías tú, en esos tiempos habían como 6 pistas y una ya estaba como el audio. Entonces, hoy en día, por ejemplo, cada uno tiene su propia como pista, que es el Pro Tools, tu canal, y sí. ahí va, y ahí cada uno va como grabando y puede ir limpiando las veces que quiera. Bueno, obviamente igual hay una cantidad de veces porque no van a estar repitiendo una y mil veces. Sí. Pero, ¿qué opinas tú de la inteligencia artificial? Wow. Eh, es algo inevitable, creo. O sea, la inteligencia artificial ya está. O sea, no podemos decir que sí o no Ujú. entre a la profesión. Yo creo que más bien es cuidar al talento, ¿no? O sea, porque aún así, o sea, lo que puedes escuchar de inteligencia artificial, pues no tiene las intenciones, ¿no? Que podría dar un actor de doblaje. Eh, Puede darte incluso las pausas, ¿no? Creo que es muy difícil todavía que puedan dejarlas bien si no están bien escritas las líneas para la inteligencia artificial. Eh, y yo creo que también es como, yo creo que normar un poco podría ser, porque a fin de cuentas es un trabajo que tu herramienta es tu voz, ¿no? Y al mismo Claro, tiempo es tu propiedad. O sea, tú vendes los diálogos que haces, tú vendes tu actuación, pero nada más, ¿no? O sea, hasta hay un límite, ¿no? En este producto que se llama serie, se llama película, es lo único que te voy a vender, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que eh, gracias a que todavía no ha avanzado tanto el tema de la actuación dentro de la IA, los compañeros todavía pueden tener su trabajo asegurado, pero yo creo que sí va a hacer falta hacer como ciertas normas, ¿no? Para poder tener protegidos a los compañeros actores. Y actrices. sí, sí, creo que de hecho ya están trabajando en las normas que va, como que la IA ya la están trabajando para que tenga ciertas normas, pero igual, por ejemplo, creo que en Argentina están creando una aplicación que, por ejemplo, esta entrevista que estamos teniendo nosotros, Sí, eh, la pasaban como a una plataforma y nos podían poner como en otros como idiomas y aparte hacernos hasta el lifting de la boca, o sea, se sí nos iba a parece que estar estás moviendo, hablando. Wow. sí, y con nuestras voces, o sea, al final como que en parte igual como que pueden como una especie de clonación de la voz. Sí, sí he escuchado acerca de ello. Eh, Como te comento, o sea, tal vez mm, este tipo de interacciones que no requieren como tanta intención están corriendo peligro, pero, o sea, sí, me puedo llamar un romántico, pero siento que la actuación todavía le falta bastante, ¿no? O sea, las intenciones, el que se vea, el que sientas lo que está expresando el actor o el personaje en pantalla con la voz en tu idioma, creo que aún falta un poco para ello y espero que se pueda respetar, ¿no? Esa parte. Esa creo que es la parte, o sea, sí podemos decir que una parte muy importante de la profesión es el lip sync, que quede bien, que se oiga limpio, pero la parte fundamental es que puedas hacer sentir a la gente en su idioma lo que te está haciendo, lo que originalmente está haciendo sentir la película, el actor, la actuación, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esa es la llave maestra del doblaje y que es lo que se tiene que proteger en sí, ¿no? O sea, esa, pues es la profesión en sí, ¿no? El poder hacer sentir a la gente lo que está bien en su idioma. Ujú, eso es verdad. Em, ¿Y cuál es el personaje que más te ha desafiado a ti? Desafiado, Sí, wow. como desafiado porque, claro, decir el favorito quizás es más Sí, complejo porque claro, todos algo,
Pero tienen quizá el algo. que más te ha desafiado. Mm, yo creo, no es muy conocido, pero en algún momento se hacía el doblaje eh, de el reality show que se llamaba Survivor, Ujú. que pues, eran concursantes que metían en una isla a sobrevivir durante, no sé, un mes, una cosa así, y era de concursos y así. Y a mí me tocó en específico un personaje que se llamaba John Cochran, si no me equivoco. ¿Ya? John Cochran, y hablaba, pero hablaba y hablaba y hablaba, y eran hojas así, o sea, hojas completas de diálogos de este chico. Y a pesar de ser pues un reality, Ujú. nos pedían que fuera en sincronía, o sea, que no, o sea, no fue, no como documental, digamos, que no importa si está desfasado el inglés del español, sino sí tenía que ser en sync. Eh, entonces, seguirle la conversación a este chico era, o sea, era un esfuerzo, y luego tuvo 2 temporadas, o sea, entonces sí fue bastante retador. Aprendí muchísimo, aprendí a ensayar una sola vez, aprendí a marcar muy bien mi libreto en ese entonces. O sea, era mucho el desafío, pero también mucho el aprendizaje que conseguí con ese personaje. Claro. Es que fue, claro, como decíamos, un desafío al final. Sí, totalmente. O sea, y luego, pues en una de las temporadas ganó. Entonces, todos los capítulos estuve, este, como él de personaje. Ujú. eh, y te digo, no dejaba de hablar, porque aparte era un cuate muy, muy inteligente. Entonces hacía sus alianzas, explicaba sus planes, me van a traicionar de no sé qué, y todo hablando, 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 hablando. No, o sea, terminaba muerto con esas sesiones, pero te digo, fue mucho conocimiento el que adquirí con él. Claro. ¿Y cómo fue, cómo ha sido, como, bueno, cómo fue trabajar varios, como todos los personajes que hemos estado hablando, porque casi la mayoría ha sido como muy conocido o muy reconocido? Entonces, claro, siempre algo que es más reconocido la gente espera mucho porque lo ven muchas personas también. ¿Cómo fue para ti esa presión? ¿O nunca Eh, sentiste quizás tanta presión como tal? no como tal, yo creo que tal vez la presión que más sentí, y eso Ujú. ya fue como un tiempo después, ya con el auge de las redes sociales y que todos pueden comentar en redes sociales y opinar, que fue el hecho del cambio de voz de Riz. Y sí, o sea, está dividido, ¿no? Esa parte hay muchos que dicen, no, me gusta tu voz como Riz, y hay otros de, no, la voz original de Riz era mejor, ¿no? Ujú. Eh, Creo que es el único como presión, podría decirse, que hay, pero pues a fin de cuentas es un trabajo hecho, es un trabajo que le entregué todo lo que tenía en mi ser en este momento, o sea, todas mis capacidades, y no me arrepiento de haberlo hecho, ni de que la voz, que también era una gran voz, y es un gran actor Alfredo Leal, este, pero creo que pues también hice mi Riz, ¿no? O sea, hice mi versión de Riz en mi voz. Y, y siempre va a haber opiniones, ¿no? Siempre va a haber quien diga que sí le gusta y que no le gusta. Claro, al final siempre la gente va a decir, sí, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta más o menos, esto no me gusta tanto, Sí, claro, por supuesto. pero mientras uno lo pase bien, ahí es lo importante. Totalmente. Yo creo que más bien, mientras te enfoques en dar un trabajo de calidad, Ujú. eh, las opiniones siempre van a seguir existiendo, ¿no? Yo creo que Claro, la responsabilidad principal es entregar tu mejor calidad en el craft, en el arte, en la profesión que estés haciendo, y que te sientas satisfecho, ¿no? De haberlo realizado, ¿no? O cómo lo dejaste. Sí, siempre ujú, hay un espacio al mejoramiento, y puede ser un crítico de tu propio trabajo, pero regularmente creo que debes ser también crítico con que es lo mejor que puedo dar en este momento, esta es mi calidad mayor y sé que puedo crecer, pero en ese momento estoy dejando mi mejor versión. claro, lo mejor que puedo en este momento, en este día y con estas circunstancias como dadas. Así es, totalmente.
Y también ya estamos casi por llegar al final de este live, pero todavía queda un poquito, así que no te Ok. me vayas. Ah, también pudiste doblar al personaje de Frederick Von Trapp en La novicia rebelde también. Sí, bueno, antes que nada, una pausa para saludar a mi amigo Rojo, que mandó una Ujú, porra de la UAM, nuestra universidad. Eh, sí, totalmente. La novicia rebelde fue algo muy, como cayó de repente, ujú, porque en realidad fue un redoblaje, ¿no? El doblaje sí, original tiene años cuando salió y algo que está surgiendo últimamente es para los nuevos materiales o para las plataformas, se redoblan las versiones, ¿no? Y, ujú, y la verdad fue algo muy bonito porque es una película que en realidad me gusta, ¿no? O sea, desde hace mucho tiempo me gusta esa película y poder participar en una película que le tienes cariño y que no creas que ibas a poder doblar, por poquito que fuera la participación, se agradece. Entonces, sí, es también un personaje que le guardo mucho cariño por eso mismo, porque es una película que me gustaba y fue una sorpresa poder participar en un doblaje así. claro. Y ahora vamos a ese punto crítico. Le vamos a poner crítico a ese punto. ¿Por qué tomaste esta lejanía del doblaje para dedicarte, claro, a lo que es tu otra carrera, que es la arquitectura? Como, por qué fue esa decisión? Wow. Eh, Ahora sí que intenté estirar lo más posible la relación entre ambas profesiones. Incluso, o Ujú, sea, me gradué de arquitectura y empecé mis primeros años laborando como arquitecto ujú, y seguía haciendo doblaje. O sea, y tenía todavía como que guardaban cierto, ¿cómo se puede decir? Consideración en, ¿sabes qué? Podemos abrir tantito antes el estudio de doblaje. Llegas, grabas y te vas corriendo a tu trabajo de arquitecto, ¿no? O sabes que intentas salir justito a la hora de salida, corres al estudio y grabas unos looks, ¿no? Y ujú, sobre todo eran personajes que ya tenía, ¿no? Personajes que aún me guardaban, eh, que me respetaron y agradezco mucho que lo hayan hecho, pero sí cada vez iba siendo más difícil. O sea, en realidad yo en esos años pues estaba empezando a trabajar y, y la verdad estaba emocionado por poder ejecutar o poner en forma todo lo que había aprendido en la Universidad de Arquitectura, ¿no? ujú, Entonces, sí, digamos, los horarios no era algo que me importara, pues desde niño estoy trabajando, desde niño estoy haciendo dos, tres cosas a la vez, claro. pero sí quería dedicarle como el total de tiempo a lo que estaba haciendo en arquitectura, porque me emocionaba, o sea, era como que, como un niño con juguete nuevo, ¿no? O sea, estaba aprendiendo más de lo que había visto en la universidad, estaba haciendo, diferentes proyectos, trabajando en casa, trabajando en tiendas, trabajando en oficinas, entonces, sí era como mucha información y tenía mucho cariño al doblaje, le sigo teniendo mucho cariño al doblaje, pero sí Ujú, hubo un momento en que tuve que decir, ¿sabes qué? En este momento quiero seguir aprendiendo de la arquitectura, seguir desarrollándome, y soltar el doblaje de voz. Actualmente me siguen preguntando, oye, ¿no regresarías? Oye, ¿qué tal, no? Si quisieras volver a estar. Y sí, o sea, sí me encantaría. Creo que también, lamentablemente, en el momento en que yo solté el doblaje de voz, no existían ujú, las herramientas de grabar en remoto, no existía que podías tener ya un estudio en tu casa, que tomó mucho auge después bueno, durante el COVID y después del COVID. ujú. Entonces, pues es que eso fue en el 2014, 15 fue cuando ya me retiré totalmente del doblaje de voz. Eh, y como te digo, no existían las herramientas, ¿no? Era por justamente ir a un, a un estudio de doblaje en el que Ujú, si llegaba antes o llegaba después, generaba horas extras en personal, o sea, en ingenieros de audio, en director, en muchos temas, ¿no? O sea, no me podían dar ese trato especial claro. en ese momento, ¿no? Ujú, Y yo creo que, o sea, tal vez con suficiente confianza podría intentar regresar. Este,
ya con las herramientas actuales, ¿no? Claro, porque hoy en día, como lo mismo que decimos, hoy hay tantas como formas de trabajar remoto, hoy en día ya la mayoría de la gente que se dedica al doblaje ya tiene como su propia como cabina en casa, o si no pueden armar algo, y los teléfonos son hoy en día tan buenos que pueden grabar como bien y inclusive se les pueden comprar herramientas para que de alguna u otra manera no esté como el sonido ambiente o se le puede quitar también con aplicaciones. Sí, claro. Creo que avanzó mucho a partir de COVID porque incluso puedes ver, ¿no? En cualquier plataforma, series que se notó que tuvieron que aprender sobre la marcha cómo usar esas herramientas. Y no sé, uno que tiene el oído de doblaje de voz, escuchas clarito, ¿no? Es que son dos micrófonos diferentes. Uno se escucha con eco, el otro se escucha como que está hasta allá del otro lado de su sala. No sé, como que escuchas mucho, o sea, mucho la diferencia y se ha ido puliendo conforme han pasado los años, ¿no? O sea, creo Claro. que o situaciones extremas hacen que se desarrollen más rápido las técnicas y nos forzaron o los forzaron a todos a desarrollar herramientas, no puedo ir a un estudio, entonces ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo puedo limpiar mis audios? Los mismos ingenieros de audio, ¿cómo voy a limpiar todos los audios que me están llegando? Creo, es, es, es increíble todo lo que avanzó y ahorita pues hay mucha comodidad, ¿no? Y también se amplió mucho el espectro porque también mucha gente que no vive en las ciudades donde estaban las salas o, bueno, los estudios de doblaje como tal establecidos, ya pueden grabar, ¿no? Ya pueden entrar en el mundo de doblaje de voz, lo cual, pues son dos cosas, ¿no? Una es más gente que está entrando en doblaje de voz, se hace una profesión mucho más peleada, Ujú. pero también se hace más abierta, ¿no? Y da espacio a nuevos talentos. Claro. ¿Y cómo fue para ti vivir también el tema de la pandemia? Porque en ese tiempo ya estabas como en la parte de arquitectura, ¿no? Sí, Eh, fue una locura también, ya que ahora sí que afortunadamente en ese entonces teníamos muchos proyectos que desarrollar en oficina, entonces se turnaban tiempos de oficina, tiempos de estar en casa y, y también pues se hacían obras pequeñas pero con muy poca gente, ¿no? O trabajos muy chiquitos para poder ir subsistiendo. Ujú. Pero sí, bueno, en el despacho en el que estoy, en el que vivía el tema de la pandemia, pues se nos ofreció como mucho apoyo de estar trabajando todavía, de seguir generando proyectos y de Ujú. poder, poder continuar, ¿no? O sea, la verdad fue un momento difícil, sí, pero creo que lo supimos superar bastante, bastante bien. Claro, eso es verdad, como que pudieron sobrellevarlo y estuviste como bien dentro de todo, como sin decaer. Sí, claro. Sí, hubieron, o sea, hay muchos casos, creo que en mi caso personal y en el del despacho en el que estoy, nos fue bastante, bastante bien, o sea, se pudo solventar mucho. Eso es bueno, Sí, eso es lo bueno. agradezco mucho, la verdad. Fue una bendición. Ujú. Bueno, ¿algún consejo que le quieras dar a algún, bueno, a alguien que se quiera dedicar primero al doblaje o a este mundo del espectáculo? Y también otro consejo a alguien que quizás se quiera dedicar a la arquitectura, porque son dos cosas eh, distintas que quizás en algún momento se puedan cruzar. No sé si tú lo has podido cruzar en algún momento o tú crees que en verdad no hay por dónde cruzar. Eh, no creo que se crucen como tal, pero creo que se pueden inspirar una de otra, ¿no? O sea, a fin Ujú. de cuentas, los dos tienen su parte artística. eh, y una buena película que te haga sentir puede generarte muchas cosas y en el día a día de trabajo, de estrés o de desarrollar proyectos, pues esa tranquilidad, esa chispa artística puede despertar ideas nuevas, ¿no? Ujú. Y viceversa, ¿no? También la arquitectura, o sea,
puede influir demasiado en cabinas de audio, en un estudio nuevo, cómo voy a solucionar, no sé, infraestructura para doblaje de voz. Creo que también puede influir en ese aspecto, ¿no? Y el saber qué es lo que hacen, yo creo que me da cierta ventaja cuando caen proyectos de esa índole, ¿no? De hay que hacer un estudio para una televisora o para una agencia de publicidad que quiere grabar. O sea, eh, ya digo, ya sé qué es lo que necesitan ABC y necesitan aislar aquí y acá. Entonces, está padre, ¿no? Tener ambos mundos en la cabeza. Y como tal, Claro, recomendaciones, yo creo que sobre todo para el doblaje de voz puede ser reiterativo. Eh, Aprender de los actores que están ahorita, o sea, darle vista al arte que están haciendo. A fin de cuentas, entre más te vuelvas en un arte, más vas a desarrollar tú también tus capacidades. Eh, y técnico es leer. Yo creo que lo más técnico que puedes hacer es leer en voz alta, escucharte, grabarte, que veas cómo te oyes, que te acostumbres a tu voz. O sea, hay muchas veces que tú te oyes de una forma y al momento de que escuchas la grabación te oyes de una forma totalmente diferente. Entonces tienes que aprender a aceptar esa voz, ¿no? A esa voz que escuchas en otro lado. Eh, ujú, y sobre eso puedes manejar tus rangos, ¿no? Y las intenciones, o sea, intentar entender tus personajes. Ya sé que en doblaje de voz es una cosa express, porque te dicen, eres este personaje, le está pasando esto y graba. Intenta entenderlo, ¿no? O sea, ¿qué le está pasando? Y ya sobre eso yo creo que vas a tener un rango más amplio para poder dar una buena actuación. En cuanto claro. a, bueno, sí. No, pero además, Sí, sí. en cuanto a arquitectura, yo creo que es muy similar. O sea, aprende, fíjate en lo que están haciendo los grandes arquitectos, fíjate en tu entorno, cómo solucionan las cosas, asómate en todas las construcciones que veas, porque es muy diferente lo que ves en tu carrera, en lo técnico, allá cuando lo estás poniendo en práctica, ¿no? Entonces, si tienes la oportunidad de asomarte a obras mientras estás estudiando o si ya estás trabajando, no te dejes de asomar en todas las obras que puedas, pregunta y actualizarse. Yo creo que algo que avanza muy rápido son las soluciones técnicas en arquitectura y si no te actualizas, te estás quedando atrás y no vas a solventar todas las necesidades que hay actualmente. Claro. Tal como siempre al día con lo que está pasando en el momento. Totalmente, Oye, y una consulta antes de ir con la sesión final. claro. Eh, ¿Cuál crees que es la voz que uno tiene realmente, la que uno se escucha? Porque como tú decías, como hay una voz que uno se escucha, Ujú. pero hay otra voz que cuando, por ejemplo, uno manda un mensaje de voz y todo eso, uno vuelve a escuchar su voz y dice ¿Quién como, es ese? Esa es mi voz". Entonces, ¿cuál es la verdadera voz? Eh, Según estudios científicos, la verdadera voz es la que escuchas en externo, ya que la verdad no tengo las palabras correctas, Ujú, pero tienes ciertos rangos que escuchas más en tu oído interno. Entonces, esa voz que escuchas tú en tu interior es solo la que puedes escuchar tú. Esa solo la vas a escuchar tú en tu vida. Nadie más la va a percibir como tú la percibes y la que grabas es la que van a escuchar todos los demás con sus rangos y altos y bajos. Este, entonces, por eso hago hincapié en eso, porque me sucedió mucho tiempo así de, eso no es lo que yo sentí que grabé, ¿no? O esa no es la claro. voz que yo estaba diciendo, ¿no? Eh, entonces tienes que abrazar esa voz, o sea, tienes que abrazar esa segunda voz tuya para poderte acostumbrar y no sentirte raro y saber trabajar con ella. Ujú. Claro, porque es complejo, porque uno dice, esa es mi voz. Totalmente, sí, no. Y es algo, y es un ejercicio bastante bueno y Ujú, bastante útil. Eso, o sea, lee tu cuento favorito, tu historia favorita, actúalo, pero grábate. Y al día siguiente, una hora después, escúchate. Entonces ya sabes cuál es tu voz y sabes qué es lo que estás haciendo. Entonces vas a decir, eso no se escucha enojado, se escucha como si me estuviera riendo en realidad, ¿no? O claro. sea, puedes ser muy crítico de lo que estás haciendo una vez que te empiezas a escuchar y entonces ya dices, no, ¿sabes qué? Es que si me quiero escuchar enojado,
no puedo cantar tanto, tengo que ser más serio, se tiene que escuchar la furia, nada más así. Y no tengo que apretar porque si me aprieto no sé qué, se siente falso, ¿no? Más bien, o sea, alguien serio hablas cortante, ¿no? No aprietas, no dices no. Y ya Claro. estás enojado, ¿no? Ujú. Entonces, este tipo de detalles, de toques finos, los puedes notar si te grabas, ¿no? Si te escuchas. Y si eres Claro. crítico, ¿no? O sea, creo que el mejor crítico es uno mismo porque sabe qué es lo que estás buscando, ¿no? Ujú. Es verdad. Ya, ahora sí vamos a ir con la sesión final, pero acá dijeron siempre trabajas con mucho corazón. Ay, Betty Lowe. gracias, siempre, siempre. Ya. Y esta sesión se llama palabras justas. Lo primero que te venga a la cabeza con las definiciones que te voy a decir, Ok, eh, tú lo dices. ¿y qué voy a ganar? Ah, no es cierto. Ah, bueno, esto va a ser revisado por una psicóloga, así que ahí después te dicen, no, ¿sabéis qué? Ya me van a analizar Está, qué problemas está, tengo. claro, te voy a decir, no, ¿sabes qué? Ya no hay vuelta No hay atrás. vuelta atrás, regresa al doblaje. Pero, ya, Muy bien. vamos. Arquitectura, Uf, mi mundo en este momento. doblaje, Mm, pasión, familia, lo más importante. Malcolm, Sonrisas, Harry Potter magia, y dialogando con Alex. una gran oportunidad. Bueno, ahora te voy a dar este espacio para que te puedas despedir de todas las personas que vieron este live o de las personas que van a ver este live. Ya en un ratito va a estar arriba en Instagram y más tarde va a estar también en YouTube disponible para que todos quienes quizás llegaron tarde o se perdieron alguna parte o quieran repetir otro pedacito puedan ir a revisarlo. Muchas gracias. Cualquier cosa que tú quieras compartir también, a pesar que somos de distintos países, yo feliz de ayudarte a difundir porque uno nunca sabe quién en las redes lo sigue y que puede servirle o ayudarle lo que tú estás haciendo. Ah, muchas gracias. Pues de entrada, agradecerte a ti, Alex, por el espacio. Era algo que no me esperaba después de un retiro de tantos años. Agradezco a todos los que estuvieron presentes, les mando todo mi cariño, a mis amigos que sí se conectaron. También, muchas gracias por el apoyo. Esperaba más preguntas incómodas, pero no las hicieron, les dio pena. Pero sobre todo, yo creo que gracias por el espacio, gracias por la atención. Cualquier cosa, saben que yo creo que lo más importante para todo es dar lo mejor de ti en todo momento, con tus capacidades, con lo que tienes. Y yo creo que eso va a hacer surgir muchas cosas buenas, ¿no? Ujú. En este momento lo puedo ver en el doblaje, que incluso 10 años después de no hacer doblaje de voz, sigue redituándome con estos espacios, con estas recompensas. Eh, y creo que es una lección para todos, ¿no? O sea, si haces algo con verdadera pasión y con lo más que puedes hacer, a la larga o en corto, largo, mediano plazo, va a redituarte siempre. Claro, va a dejar una marca. Totalmente. Tal vez con pocas personas, muchas personas no sabes, pero sabes que vas a dejar una marca y yo creo que lo más importante es poder dejar una buena marca, ¿no? Exacto, eso es verdad. Bueno, muchas gracias, Alexei. Mira, nos llamamos parecido. Alexei, Alex. Bueno, Sí. yo me llamo en verdad Alexandra, medio nombre, pero Ah, gracias a gran artista todos tus saludos. y gran Alonso, muchas colega gracias. Alexei, por siempre. Guam. Por siempre Guam, eso sí, guamero orgullosamente guamero. Bueno, eso. Muchas gracias a todos. Ahora en un ratito empezamos la marca del lobo. Sí, en un Totalmente. ratito, en unos minutitos vamos a empezar otro live con otro actor de doblaje, así que hoy día estamos en México. Hoy mi corazón se encuentra en todos lados, en México,
Es que ya tengo tantos países que he entrevistado, como he estado con gente de México, de Argentina, Es un pasaporte increíble ahorita. claro, así que, y no, y yo más encima le digo a todos que los voy a ir a ver, así que yo no sé de dónde Bueno, van a tener que todos poner ahí 100 pesitos para totalmente. poder pagarme los Eh, pasajes. Aquí te saludaremos si vienes a Ciudad de México, totalmente. Claro, ¿ves? Eres el mejor amigo. Así que eso, Gracias, Eli. Te mando un saludote. muchas gracias Alexei, y como te digo, ya pronto va a estar arriba tu video para que lo puedas compartir, y también muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ti por el espacio, en verdad. Y muchas gracias por la oportunidad. Fue una gran sorpresa. Sí, mira, acá dice muy buenas palabras. Em, Ah, de arquitectura debe ser de motivación. bueno, qué bueno que reciban bien las palabras. Les mando un saludo. Así que eso, muchas gracias y buenas noches. Ahí pueden seguirme en Instagram en alexandra.actriz_, porque estoy ahí full con entrevistas, y también pueden ir a comentar a quién les gustaría que entreviste. También para que puedan darle like a esta entrevista, y muy pronto va a estar en YouTube para que puedan compartir la entrevista. Así que eso. Muchas gracias a todas las personitas que están ahí. Buenas Muchas noches. gracias, Alexei. Y nos estamos viendo. Gracias, buenas Chaito. noches a todos.